Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a continuar con la semana número 11. En este caso vamos a hablar todo lo concerniente a fuerza eléctrica y campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver algunos fenómenos eléctricos como por ejemplo una tormenta. Entonces vamos a ver justamente o vamos a dar todos los fundamentos para poder entender la naturaleza de este fenómeno. O por ejemplo, estos experimentos bastante interesantes, ¿no? Eh, Cuando una persona toca una esfera o una superficie, en este caso cargada, entonces lo que va a pasar es que ligeramente sus cabellos van a colocarse de esa manera, ¿no? Depende de cuánta carga estés tocando para que pueda suceder ese fenómeno o sea más notable. Pero sin ir al laboratorio, nosotros podríamos hacer el experimento del globo y el agua, ¿no? Frotas un poco el globo con una franela, por ejemplo, seco obviamente tiene que estar, y luego lo aproximas a un chorro de agua. Vas a ver de que el chorro de agua se va a distorsionar su trayectoria. No va a seguir en línea recta, sino que se va a desviar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, jóvenes, todos esos fenómenos vamos a ver a detalle. Y todo está relacionado con la carga eléctrica. Entonces, lo primero que tenemos que definir qué entendemos por carga eléctrica. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a hacer empezando la clase. Definir la carga eléctrica. Entonces, vamos a minimizar esto. Todo bien. Ok, entonces, vamos a ver lo que es la carga eléctrica, pero antes vamos a observar el contexto en el cual estamos. Vamos a hablar entonces de electrostática. Electrostática, ¿qué es la electrostática? Estudia las cargas eléctricas en reposo, o sea, cargas eléctricas con velocidad igual a cero. Ahora, vamos a ver el concepto de carga eléctrica que habíamos hablado. La carga eléctrica la vamos a representar con la letra Q. Y esta carga eléctrica indica la cantidad de electrones en exceso o en defecto que tiene un cuerpo. O sea, si un cuerpo le faltan electrones, sería en defecto. Si a un cuerpo le sobran electrones, sería en exceso. Por ejemplo, supongamos que tenemos este cuerpo neutro. ¿Qué quiere decir un cuerpo neutro? Que tiene igual cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Sin embargo, si este cuerpo pierde electrones, veremos de que hay una prevalencia de cargas positivas. Entonces, como las cargas positivas prevalecen, se dirá que este cuerpo ha perdido electrones y entonces la carga de todo este cuerpo será positiva. O sea que habrán electrones en defecto. O sea, faltan electrones para que este cuerpo sea neutro. Y como te das cuenta, hay una prevalencia de cargas positivas cuando se pierde electrones. El otro caso, supongamos de que este cuerpo gana electrones. Entonces, si nos damos cuenta, hay una prevalencia de cargas negativas. Si contamos las cargas, acá habrían 4 cargas negativas contra 2 cargas positivas. Hay más cargas negativas que positivas. Y eso es cuando el cuerpo gana electrones. Y como hay una prevalencia de cargas negativas, entonces este cuerpo está cargado negativamente. O sea que esta carga sería negativa. O sea, tendríamos electrones en exceso. O sea, sobran electrones, como estamos viendo aquí. Bien, jóvenes, la notación de las cargas va a ser como lo estamos observando. La letra Q con un signo arriba. Cuando carga es positiva, se le pone signo más. Cuando carga es negativa, signo menos. ¿Ok?
Ahora, lo que nosotros nos estamos dando cuenta es lo siguiente, de que la carga eléctrica, cualquiera que fuese la carga eléctrica, está siempre relacionada con la pérdida o la ganancia de electrones. No hay otra forma de que un cuerpo se cargue, ¿ok? Entonces, es por ello de que cualquier carga que tengamos va a estar asociada a la pérdida o ganancia de electrones. Es por eso que la carga eléctrica también se puede definir de esta manera. Carga eléctrica es igual a más o menos, eso ya depende si al cuerpo le sobran electrones o le faltan electrones, la cantidad de electrones que hay en exceso o en defecto, o sea, o que sobran o que faltan, por el módulo o el valor absoluto en este caso de la carga del electrón o de la carga eléctrica del electrón. Las unidades de esta carga eléctrica son en el sistema internacional dadas por los Coulomb. Y este E con barra me representa la carga eléctrica de un electrón, que por convención es una carga negativa, e igual a menos 1,6 por 10 a las menos 19 Coulomb. Este valor es generalmente dato de problema, ¿no? Casi en los 99% de las preguntas o problemas vamos a tener a este valor de dato. ¿Ok, jóvenes? Entonces, a esto justamente se le llama la cuantización de la carga eléctrica, justo como dice en tu guía. Bien, jóvenes, entonces vamos a aplicar esta propiedad en algún ejemplo, por ejemplo aquí, pero antes vamos a definir. N era el número de electrones, o es un número entero, o bien en exceso, o bien en defecto. Profesor, que no puede haber electrones partidos en la mitad, un medio de electrón. No, los electrones, este n tiene que ser una cantidad entera, porque al electrón tú no lo puedes partir en dos o en tres. El electrón es el electrón, es indivisible, ¿ok? El signo más es cuando pierde electrones, ya sabes que queda cargado de manera positiva por la prevalencia de cargas positivas. El signo menos es cuando gana electrones por la prevalencia de cargas negativas. Y Q es la carga eléctrica expresado en Coulomb. Bien, jóvenes, veamos este pequeño ejemplo. Un cuerpo posee 2 por 10 a la 20 electrones en exceso. O sea, tiene electrones de sobra esta cantidad. 2 por 10 a la 20 electrones. Calcular la carga eléctrica de dicho cuerpo. Entonces, este cuerpo tiene esta cantidad de electrones en exceso. O sea, sería N igual a 2 por 10 a la 20 electrones. ¿Ok? Ahora, para calcular la carga eléctrica de este cuerpo, no sabemos cuánto vale, Q, vamos a usar justamente lo que acabamos de mencionar, la ley de cuantización de la carga eléctrica. La carga eléctrica está cuantizada y está relacionada íntimamente con la ganancia o pérdida de electrones. Entonces, en este caso, Q, la carga eléctrica, es igual. Signo más o signo menos, profesor. En este caso tenemos electrones en exceso. O sea, hay muchos electrones, más que cargas positivas. O sea, estaríamos en este caso, ¿cierto? Porque está ganando electrones. Electrones en exceso. Carga, o en este caso lleva el signo negativo, menos el N, que en este caso es dato de problema, 2 por 10 a la 20 electrones, 2 por 10 a la 20 electrones multiplicado por el valor absoluto de la carga eléctrica del electrón. La carga eléctrica del electrón es negativa, pero cuando le colocas el valor absoluto se convierte en positivo. Ahora vas a reemplazar el valor positivo de esa carga eléctrica del electrón, que sería 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y el problema ya salió. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar. Entonces multipliquemos eso. Sería Q igual a menos, que sería 32, por ejemplo, por 10 a la 20
acá sería 10 a la menos 20. Estamos factorizando. Este sería 16 por 10 a la menos 1, con 10 a la menos 20. Con 10 a la 20 se cancelan. O sea que tendría una carga de menos 32 coulombs. Unidades son los coulombs. Jóvenes, ¿hasta ahí todo claro? Estamos entendiendo esta ley de cuantización de la carga eléctrica. ¿Mm? Entonces ya saben que la carga eléctrica está relacionada íntimamente con ¿cómo se le dice? La ganancia o pérdida de electrones. 3,2 es, dice. A ver, vamos a ver. ¿Por aquí hemos omitido algo? Está bien, está todo bien. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí, este 16 es un 16 por 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 con 10 a la menos 19 se forma un 10 a la menos 20. Y con ese 10 a la 20 se cancela. Ahí está. Acá era un 16 por 2, 32. ¿Estamos de acuerdo? Menos 32 coulombs. Esa es la respuesta. Solamente es operar. Valor absoluto del... claro, le tienes que sacar el valor absoluto, obviamente, ¿no? La carga la carga se va a tener en cuenta el signo, pero eso vamos a ver en la próxima clase y voy a ser bien enfático en eso. Ahora vamos a trabajar en muchos casos con valores absolutos para las cargas, porque es más cómodo, es mucho más fácil de manejar. Bien, jóvenes, entonces estamos haciendo un gran avance ahora. Acá hay un pequeño ejemplo, te lo, te lo menciono. Dice, un cuerpo con una carga inicial de menos 8 coulombs gana 2 por 10 a la 20 electrones. Calcule la carga final del cuerpo. Entonces ahí te lo dejo para que lo puedas resolver tranquilo más adelante. Y vamos al problema número 1. Justo está relacionado con lo que habíamos mencionado, este experimento interesante, ¿no? Este experimento en donde frotas con una franela o un globo. Algo parecido sucede, pero con un material o con otro material. En este caso es vidrio. ¿Qué dice el problema 1? Al ser frotado la barrita de vidrio, este puede desviar un delgado chorro de agua, como se muestra en la figura. En este contexto, determina el número de electrones que perdió el vidrio si la carga es de 24 picocoulomb. Picocoulomb. Este prefijo pico, al igual que mil y kilo, equivale a 10 a la menos 12. ¿Ok? Pico, P, equivale a 10 a la menos 12. Es un prefijo que nosotros podemos utilizar. Muy bien. Ahora, me dicen de dato, o me dan de dato, que la carga eléctrica es 24 pico coulomb. Lo voy a resaltar. Coulomb. O sea que en este caso sería 24 por 10 a la menos 12 coulomb, ¿cierto? Claro. 24 por... Y el pico vale 10 a la menos 12. Es un prefijo bastante usado en este caso, ¿ok? 24 por 10 a la menos 12 coulomb. Muy bien, ahora, ya sabemos ya que la carga eléctrica del electrón debe ser negativa. Bueno, acá suponer de que lo están colocando con valor absoluto, valores absolutos. El valor absoluto de la carga eléctrica del electrón es
1,6 por 10 a la menos 19. Entonces sería 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces, estos dos datos voy a reemplazar en esta ley de cuantización de la carga eléctrica. Entonces, en vez de Q, voy a colocar este valor de aquí. ¿Ok? Estamos de acuerdo, jóvenes. Bueno, entonces vamos a simplemente reemplazar, ¿no? Entonces, pero antes, jóvenes, acá dice que el vidrio, cuando ha sido frotado, ha perdido. Ha perdido, en este caso, eh, el número de electrones que perdió el vidrio. ¿Te das cuenta? Si el vidrio ha perdido electrones, estaríamos en este caso, ¿no? En un caso parecido a este. Cuando se pierden electrones, hay prevalencia de cargas positivas. Entonces la carga sería positiva. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tener en cuenta, más que todo por el signo. Entonces estamos absolutamente seguros de que esta carga es positiva, ¿no? Positiva. Entonces acá colocamos, vamos a ser enfáticos en este signo, más y más. Aquí. Bueno, ahora sí reemplazamos. Sería más 24 en la fórmula. 24 por 10 a la menos 12. Esto es igual. En este caso, como ha perdido electrones, voy a colocarle el signo más. Hay una prevalencia de cargas positivas porque ha perdido electrones, ha perdido cargas negativas. El n, que sería incógnita, no sabemos cuánto vale, queremos conocerlo justamente, multiplicado por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. Y se acabó, jóvenes, el problema ya está resuelto. Tenemos que operar nada más esto, ¿ok? Los signos no van a intervenir en nada, se cancelan los signos más. 24 por 10 a la menos 12 igual a n. Y lo más fácil es trabajar así, 10 a la menos 20. ¿No? Este 1,6 lo convierto en 16 por 10 a la menos 1. Eso es lo que estamos haciendo. Y 16 por 10 a la menos 1 con 10 a la menos 19, 10 a la menos 20. Y empezamos aquí a operar, ¿no? Si tú operas esto, el n te va a salir 15 por 10 a la 7. ¿Ok? En este caso, electrones. Electrones perdidos. Alternativa a la letra C. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso? Entonces voy a borrar esto de aquí. Una pregunta. ¿Todo claro? Es solamente aplicar en este caso la ley de cuantización de la carga eléctrica. Nada más. Todo bien entonces. Excelente. Bueno, vamos entonces avanzando. Un poquito, un poco más. Electrización. Entonces ustedes habrán preguntado, profesor, ¿cómo los cuerpos ganan o pierden electrones? Hay procesos, obviamente, hay procedimientos por los cuales ocurre ese fenómeno. Entonces, cuando se habla de electrización, es el proceso mediante el cual el cuerpo adquiere carga eléctrica. Entonces, vamos a ver tres procesos fundamentales. Hay muchos más todavía, pero los más resaltantes y los que están en la guía de la pre. Frotamiento. Si tenemos, por ejemplo, una tela de seda y acá una varita de vidrio y lo empezamos a frotar, lo que va a pasar es que los electrones del vidrio van a pasar a la seda. Y cuando los separemos, la seda va a quedar o va a adquirir los electrones que le ha cedido el vidrio y por lo tanto va a
va a quedar cargada de manera negativa, y el vidrio ha perdido electrones, por lo tanto, quedará cargado con carga positiva. Entonces, al inicio estuvieron neutros y luego del frotamiento terminaron cargados. Ese sería un proceso de electrización por frotamiento. Otro proceso por contacto. Si tenemos, por ejemplo, dos cuerpos idénticos, vamos a empezar por lo más fácil. Cuerpos idénticos, ¿ok? Con carga Q1 más, carga Q2 menos. Luego los ponemos en contacto. Cuando los ponemos en contacto habrá una transferencia de electrones. Se van a transferir electrones de un cuerpo hacia el otro, de tal manera de que ambos, cuando los separemos, quedarán con la misma carga. Entonces, por la ley de conservación de la carga, se dice que la carga Q1 más la carga Q2 menos, con sus signos, es igual a 2 veces la carga Q. Esta carga Q puede ser o bien positiva o bien negativa. ¿Ok, jóvenes? Entonces, esta sería una versión particular para dos cuerpos idénticos de la ley de la conservación, en este caso de la carga eléctrica. Al igual que la energía se conserva, la masa se conserva, la carga eléctrica también se tiene que conservar. Bien, jóvenes. Y el otro proceso de electrización sería por inducción. Si acá nosotros tenemos un conductor en donde sus cargas están más o menos, bueno, en este caso un cuerpo, neutro, cualquiera. Un conductor no sería, en este caso, un cuerpo cualquiera, que tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas. Como vemos es que tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas, su carga es igual a cero. Pero ¿qué pasaría si nosotros aproximamos un cuerpo cargado negativamente, por ejemplo, a la izquierda? Lo que va a pasar es que las cargas se van a redistribuir. Las cargas positivas se van a acercar al cuerpo negativo, cargado negativamente, y las cargas negativas se van a ir hacia el otro lado. O sea, en este proceso de inducción se va a redistribuir, en este caso, los electrones. Hay una redistribución de electrones. Y como te das cuenta, no estamos ni siquiera tocándolo, simplemente lo estamos aproximando nada más. Justamente a este proceso de electrización se le llama inducción. Entonces acá tenemos los tres procesos de electrización por frotamiento, contacto e inducción. En el próximo problema vamos a ver algo relacionado a ello, ¿ok? Pero antes veamos lo que es la ley de Coulomb. Ley de Coulomb te dice lo siguiente, la parte cualitativa, que si tiene dos cargas con el mismo signo, estas se van a repeler, mientras que tiene dos cargas con signos opuestos, estas se van a atraer. O sea, cargas positiva con positivo, los cuerpos se repelen, negativo con negativo, los cuerpos también se van a repeler, pero si tienes carga positiva o carga negativa, los cuerpos se van a atraer. O sea, con cargas iguales hay fuerza de repulsión, con cargas opuestas, fuerza de atracción. Bien, jóvenes. Ahora, ya sabemos en qué casos los cuerpos se repelen, en qué casos los cuerpos se atraen. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale esta fuerza? Esta fuerza, debida a la interacción de estas cargas, se llama fuerza eléctrica, para empezar. Y el valor de esta fuerza eléctrica está dado por la ley de Coulomb, que te dice lo siguiente. Fuerza eléctrica es igual a la constante, esta constante eléctrica, en el aire o en el vacío, por el valor absoluto de la carga Q1, valor absoluto de la carga Q sub 2, entre la distancia que separa a las dos cargas al cuadrado. Una ley bastante parecida también a la ley de gravitación, ¿cierto? Muy parecida. En donde en este caso Q1 y Q sub 2 son las cargas eléctricas sin signo, obviamente estoy recalcando al momento de colocarle el valor absoluto, expresados en Coulomb. K es la constante eléctrica en el aire o en el vacío, expresado como 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Ese sería dato de problema, así que no debes tener problemas. D es la separación en metros de las cargas que estamos evaluando. Estas cargas están separadas a una distancia D, y esta distancia de separación debe estar expresado en metros.
Y esta fuerza Fe es la fuerza eléctrica expresada en Newton. Bien, jóvenes, entonces con todo esto ya podemos resolver algunos problemas. A ver, veamos el problema número 2. Está muy interesante porque vamos a usar las dos últimas diapositivas. Dice, en la figura dos esferitas metálicas del mismo radio, o sea, mejor dicho, esferas idénticas, con cargas Q1 más 60 microcoulomb, Q2 menos 40 microcoulomb, se ponen en contacto y luego son separadas una distancia de 10 centímetros. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica entre ambas esferas. Obviamente, luego de haber sido puestas en contacto, ¿no? Entonces, jóvenes, acá vemos que o vemos naturalmente un proceso de electrización. ¿Cuál sería de los tres, jóvenes? Acá tenemos los tres: frotamiento, contacto o inducción. Claramente sería un proceso de electrización por contacto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el problema te dice lo siguiente. Te dice que, por ejemplo, una carga tiene un valor de más 60 microcoulomb y la otra tiene un valor de menos 40 microcoulomb. Los cuerpos son idénticos, porque te indica el problema, esferitas metálicas del mismo radio. Son idénticos. Luego los coloco en contacto, hay una transferencia de electrones, y luego van a terminar con la misma carga eléctrica Q y con la carga eléctrica Q. ¿Ok? Porque son idénticos. Profesor, ¿qué pasaría si fueran de diferente tamaño? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Vamos a ver eh, para un caso más general. Pero por ahora, continuemos con este caso de cuerpos idénticos. Bien, jóvenes, entonces lo que va a pasar aquí es que la carga se va a conservar. O sea que la suma de esta carga más esta carga es igual a la suma de esta carga más esta carga. O sea, carga Q1 más carga Q2 menos es igual a 2 veces carga Q. Carga Q1 más, ¿cuál sería? Más 60. Recalcando, siempre enfatizando en el signo. Importantísimo en este caso. Más 60. Más la carga Q sub 2. En este caso es menos 40. O sea, acá colocaría menos 40. Y esto sería igual a 2 veces Q. Y se acabó, jóvenes. Ya sabemos cuánto vale Q, ¿cierto? Ya operando nada más eso, sería 20 igual a 2Q. O sea que Q sería igual a más 10 microcoulomb. Claro, porque las unidades de estas cargas están en microcoulomb. Ese Q también te debe salir en microcoulomb. Jóvenes, entonces ya sabemos cuánto valen estas cargas de aquí. Acá sería más 10 microcoulomb. Y en el otro lado sería más 10 microcoulomb también. Y ahora lo que queremos saber es la fuerza de la fuerza eléctrica entre ambas esferas. Bueno, lo primero que podemos decir es que si este cuerpo tiene una carga de más 10 microcoulomb y el otro también tiene una carga del mismo signo de más 10 microcoulomb, la fuerza entre ambos cuerpos va a ser una fuerza repulsiva, pues se trata de cuerpos cargados con el mismo signo. Acá tenemos a la fuerza eléctrica. Serían fuerzas repulsivas justamente porque tienen el mismo signo, signo positivo, esa fuerza será de repulsión. Ahora, nuestra tarea es calcular cuánto vale esta Fe, que obviamente es esta misma Fe de aquí. Para ello vamos a usar la ley de Coulomb. Entonces vamos a calcular fuerza eléctrica es igual. Constante eléctrica en el aire o en el vacío es 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado entre coulomb al cuadrado. Sería 9 por 10 a la 9
multiplicado por el valor absoluto de la carga Q1. La carga Q1, por ejemplo, que sea esta de aquí. ¿De acuerdo? Sería 10 microcoulomb. Profesor, pero no entiendo eso. Seguramente algunos de ustedes habrán preguntado. 10 microcoulomb. ¿Qué significa esto? Este prefijo micro es un prefijo griego que equivale a 10 a la menos 6. O sea, cuando tú tengas 10 microcoulomb, es lo mismo decir que es 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Es lo mismo. ¿Ok? Se pone este prefijo griego para no usar estas potencias, ¿no? Pero en realidad es equivalente. Y en este caso, las unidades de carga no deben estar en microcoulomb, sino en coulomb. Por eso que tenemos que colocarle su valor completo. En este caso sería 10 microcoulomb o 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Vamos a colocar aquí 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Multiplicado por la otra carga, la carga de verde, el cuerpo verde. El mismo, ¿no? 10 microcoulomb, 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Exactamente igual. 10 por 10 a la menos 6. Ok, jóvenes. Y todo eso dividido entre la distancia que separa a ambas cargas en este caso. Entonces, todo esto dividido. La distancia que separa sería de 10 centímetros al cuadrado. Pero 10 centímetros, ¿cuánto vale? Es 10 a la menos 1, ¿cierto? O si tú quieres, ¿no? Lo colocas 10 por 10 a la menos 2. Todo esto al cuadrado, como te indica la fórmula. La fórmula te indica la distancia de separación al cuadrado. Acá está al cuadrado. Y se acabó, jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Acá sería 10 a la menos 1. Al cuadrado sería 10 a la menos 2. Acá tienes un 10 a la menos 2, no te olvides. ¿Y acá qué tendrías? Tendrías 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, 10 a la menos 12. 10 por 10, 10 al cuadrado. 10 a la menos 12 con 10 al cuadrado, 10 a la menos 10. 10 a la menos 10. Todo esto es 10 a la menos 10. Con 10 a la 9 sería 10 a la menos 1. O sea que todo esto sería 10 a la menos 1 por 9. Y acá sería 10 a la menos 2. Se cancela un 10 a la menos 1. Te queda aquí un 10 a la menos 1. Pasa al numerador. O sea, tendrías la fuerza eléctrica igual a 90. La D. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí todo claro? Lo bonito de este problema ha sido que hemos combinado el proceso de electrización por contacto con la aplicación de la ley de Coulomb. Eso ha sido lo interesante de este problema. ¿Cómo vamos, jóvenes? Ujú. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a pasar al otro problema. Pero para eso hablemos del principio de superposición. ¿De qué trata este principio? Si tenemos, por ejemplo, tres cargas eléctricas y quiero conocer la fuerza eléctrica respecto a esta carga Q1, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular primero la fuerza eléctrica que le genera la carga Q2 y la carga Q3 por separado a la carga Q1. Por ejemplo, la carga Q2 le va a generar a la carga Q1 esta fuerza de aquí. ¿Por qué, profesor? Porque la carga Q1 es positiva, la carga Q2 es negativa. Entonces va a haber una fuerza de atracción entre ambas. Por eso que la fuerza debida a la carga Q2 sería esta fuerza de azul de aquí, esta flecha. Y a esta la vamos a llamar Fe12. Por otro lado, la fuerza eléctrica que le va a generar a esta misma carga, pero la carga Q3, será esta de aquí. De nuevo, ¿por qué? Porque la carga Q1 y Q3 tienen el mismo signo. Como tienen el mismo signo, habrá una fuerza de repulsión entre ambas.
O sea, acá habrá una fuerza repulsiva. Por eso que tiene esta dirección. Y a esta fuerza le vamos a llamar fuerza 1,3. Ahora, tenemos Fe1,2, Fe1,3. La suma vectorial de estas fuerzas me va a dar justamente la fuerza eléctrica total. O sea que fuerza eléctrica total es igual a la suma vectorial de Fe1,2 más Fe1,3. En eso consiste, jóvenes, el principio de superposición. Profesor, si hubiese otra carga más, una carga Q sub 4, de nuevo, acá habría una fuerza F1,4 y sumas Fe1,2 más Fe1,3 más Fe1,4. Recalcando de que esta suma es vectorial, no es una suma escalar. No es como sumar números, es sumar vectores. Y nosotros ya conocemos sumar vectores o de la clase de la primera y la segunda clase. Ya sabemos cómo sumar estos vectores. Justamente por eso fue necesaria las primeras clases, ¿ok? Esto vamos a aplicar justamente en los problemas siguientes. Problema número 3. Dice, en un laboratorio se ubican dos esferitas metálicas cargadas y aisladas con cargas Q1 20 microcoulomb, Q2 80 microcoulomb, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia de la esferita Q1 más se debe colocar otra esferita con carga Q0 más para que éste se encuentre en equilibrio? ¿Ok? Entonces, y de paso vamos a despreciar los pesos en este caso, ¿no? Podrías agregar, desprecie los pesos de las cargas. Bueno, jóvenes, es un problema típico, ¿ah? Tenemos carga Q sub 1. Ya está sombreado de azul, pero lo voy a volver a sombrear aquí. Tenemos la carga Q sub 1, que la estoy sombreando. La carga Q sub 2, que la voy a colocar de rojo. Y a una cierta distancia, vamos a colocar una carga Q sub 0 positiva. Aquí, por ejemplo. Acá colocaremos Q0 positiva. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, la pregunta es bien clara. Me dice, ¿a qué distancia de la esferita con carga Q1 más se debe colocar la otra esferita con carga Q sub 0 más? ¿A qué distancia? O sea, lo que me piden es esta distancia X. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esta distancia X. La distancia entre Q1 más y Q0 más. ¿Ok? Pero no, acá hay una condición. Esta distancia para que esta carga justamente esté equilibrada. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer es calcular las cargas, en este caso, la fuerza eléctrica debido a las cargas por separado. Por ejemplo, ¿cuál es la fuerza sobre la carga, o en este caso, la fuerza de a pares, vamos a agarrar, entre la carga Q1 más y la carga Q sub 0 más? ¿Cuáles serían las fuerzas? Sería esta fuerza de aquí. Con respecto a Q1 más sería esta de aquí. Y con respecto a Q0 más sería esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ya esta fuerza le vamos a llamar F10. F10. Esa sería la fuerza eléctrica entre la carga Q1 más y la carga Q0 más. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, hasta ahí? ¿Qué hacemos para calcular el módulo de esta fuerza? Utilizando la ley de Coulomb. Justamente entre Q1 más y Q0 más. A ver, vamos a utilizarla. Sería, a ver, vamos a colocar aquí. Ya, sería F10 es igual la constante eléctrica. En este caso, ¿cuál sería? La constante eléctrica vale 9 por 10 a la 9. ¿Ok? Multiplicado por
la carga del primero. La carga del primero sería del Q1. Nos estamos centrando, jóvenes, solamente en estas dos de aquí. En Q1 más y en Q0 más. Nada más ellos dos. Entonces, la carga Q sub 1 más sería 20 microcoulomb, valor absoluto, no te olvides. 20. Pero 20 microcoulomb es lo mismo a decir que 20 por 10 a la menos 6 coulomb. Multiplicado por la carga, esta carguita, Q sub 0 más. Q sub 0 más, no conocemos el valor, simplemente le ponemos Q sub 0 más, entre la distancia que separa a Q sub 1 más y Q sub 0 más, esa distancia que sería X. Sería un X al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y bueno, eso lo podemos trabajar. Eso lo podemos trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, acá sería 9 por 20 por 10 al cubo, por ejemplo, ¿no? O sea, F1, 0, igual 9 por 20. O si tú quieres 180, no hay problema. Lo vamos a colocar así mejor. Por 10 al cubo, Q0 más entre X al cuadrado. Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes. Simplemente estamos aplicando la ley de Coulomb entre carga Q1 más y carga Q0 más. Nada más. Eso es lo que estamos aplicando. Ahora, vamos a tomar la carga por otro lado. La carga Q0 más con la carga Q sub 2 más. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a borrar para evitar confusiones. Ya no nos interesa. Ahora nos interesa este par. Entre Q0 más y Q2 más. Los dos tienen el mismo signo de carga. Entonces habrá una fuerza de repulsión entre ambas cargas. Respecto a Q0 más sería esta fuerza de aquí, fuerza repulsiva, y respecto a esta carga de aquí sería esta fuerza de aquí. A esta fuerza le vamos a llamar F 2, 0, entre la carga 2 y la carga 0. F 2, 0. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, el valor de F20 va a estar dado de nuevo por la ley de Coulomb. Y la vamos a aplicar entre la carga Q sub 2 y carga Q sub 0 más. De nuevo, a ver, de nuevo sería F20 es igual, constante eléctrica 9 por 10 a la 9, multiplicado por, lo vamos a colocar de este color mejor, para ordenarnos, multiplicado por la carga de Q sub 2, por ejemplo. La carga de Q sub 2 es, dato de problema, 80 microcoulomb. 80 microcoulomb. A ver, ¿dónde está? 80 por 10 a la menos 6 coulomb, multiplicado por la carga Q sub 0 más. Carga Q sub 0 más lo vamos a colocar así. Q0 más, no conocemos cuánto vale, solamente lo dejamos ahí. Y esto es igual, bueno, mejor dicho, esto todo está entre la distancia que separa a estas dos cargas, o sea, esta distancia de aquí, entre este punto y este punto, sería 60 centímetros menos X, o lo que es lo mismo, 0,6 metros menos X. 0,6 menos X. No te olvides de que las unidades deben estar en metros de distancia. Y todo eso al cuadrado. Profesor, ¿por qué al cuadrado? Porque la fórmula lo indica así. Distancia de separación entre ambas cargas al cuadrado. Ahí está. Joven, ya está. Ya tenemos, ¿no? El F02 o el F20. F20 igual. Acá también sería, ¿no? 90
Acá si tú quieres 9 por 8, puedes hacer varias cosas aquí. Por ejemplo, 9 por 80. Sería 9 por 80. 9 por 80 por 10 al cubo por el Q0 más entre 0,6 menos X, todo esto al cuadrado. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Te dicen de que esta carga está en equilibrio. O sea, apliquemos la primera condición de equilibrio para la carga Q sub 0, que te dice, suma de fuerzas que apuntan hacia la izquierda es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha. Entonces, aplicando diagrama de cuerpo libre a Q0 más, vemos de que la fuerza que apunta hacia la izquierda sería F20. Y esto tendría que ser exactamente igual a la fuerza que apunta hacia la derecha, que sería F10. Profesor, pero F20 es igual a toda esta expresión. Vamos a copiarlo. ¿Está bien? A ver, sería 9 por 80 por 10 al cubo por Q0 más. Todo esto dividido entre 0,6 menos X al cuadrado. Estamos copiando exactamente igual el F20. Es toda esta expresión de aquí. Aquí lo copiamos. Esto es igual F10. El F10 sería toda esta expresión de aquí también. Sería 9 por 20 por 10 al cubo por Q0 más entre X al cuadrado. Y si te das cuenta, ahí hay, este, se cancelan muchos términos, ¿no? Hay una matanza de términos. 10 al cubo se cancela con 10 al cubo, Q0 más también se cancela, en este caso puedo cancelar un 20, 1, 24 para 80, el 9 también se cancela. ¿Qué me quedaría aquí, jóvenes, al final? Cancelando todo, me quedaría 4 entre 0,6 menos x al cuadrado. Esto es igual a, en este lado no me queda nada, ¿cierto? 1 entre x al cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación es sacarle raíz cuadrada a todo. Raíz cuadrada. Entonces tendrías lo siguiente. Sería 2 entre 0,6 menos x igual a 1 entre x, nada más. ¿Ok? Y despejas. 2x multiplicas en aspa, igual a 0,6 menos x. Pasas al otro lado, el x sería 3x, igual a 0,6. O sea que x es igual a 0,2 metros. O lo que es lo mismo, x es igual transformándolo a, en este caso transformándolo a centímetros, 20 centímetros. Alternativa a la letra D. Problema tipo examen de admisión, jóvenes, ¿ah? Este problema 3. Problema tipo. A ver, jóvenes, ¿hay alguna pregunta con el problema 3? Aparentemente tú vas a pensar que el Q0 te falta datos ahí, ¿no? Te deberían dar el valor de Q0 y todo eso, pero no, no era necesario. El Q0 se cancelaba. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, ¿no? Bueno, toca el receso. Vamos a regresar entonces en unos minutos a las... Bueno, vamos a regresar en 15 minutos. Sí, jóvenes. Jóvenes, entonces estamos bien con el problema número 3. Vamos a pasar al siguiente problema, ¿ok? Hasta aquí no hubo preguntas. Entonces, vamos a pasar al problema 4. Dice, para el sistema de partículas cargadas eléctricamente que se muestra en la figura,
Determine la magnitud de la fuerza resultante sobre la partícula con carga negativa igual a menos 2 microcoulomb. Y ahí te muestran las cargas, ¿no? De Q sub 1, Q sub 2, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, de nuevo, el procedimiento es muy parecido. Vamos a agarrar a las cargas de a pares. Por ejemplo, en la carga Q sub 1 la voy a tomar como si fuese una carga azul. La voy a pintar de azul. La carga Q sub 0 la pintaré de verde. Y la otra carguita será de rojo, tal cual queda. Ahí está. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar primero a las cargas entre Q1 y Q sub 0. ¿Ok? Vamos a aplicar la ley de Coulomb, justamente. Entonces, como podemos observar, entre Q sub 1 y Q sub 0 va a haber una fuerza de atracción entre ambas. Sería una fuerza más o menos así. Y respecto a Q sub 0 sería una fuerza así. A esta fuerza le vamos a llamar F10. F10. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a calcular el valor de este F10, usando obviamente esa ley de Coulomb. Sería F10 igual constante en el vacío, 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Colocamos aquí, sería, a ver, lo colocamos del mismo color, ¿te parece? 9 por 10 a la 9, la constante, multiplicado por la carga de Q1. La carga de Q1 sería, con su valor absoluto, 10 por 10 a la menos 6 Coulomb. 10 por 10 a la menos 6 Coulomb, multiplicado por el valor de Q sub 0, que ahora sí tiene un valor. El Q sub 0, valor absoluto, es negativo, pero con el valor absoluto se convierte en positivo. Sería 2 microcoulomb o 2 por 10 a la menos 6 coulomb. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto dividido entre la distancia que separa a ambas cargas. En este caso sería esta distancia de 30 centímetros. Esta distancia debe estar expresado en metros. Expresado en metros sería 3 por 10 a la menos 1, y todo eso debe estar elevado al cuadrado como te indica la ley de Coulomb. La distancia de separación entre ambas cargas elevado al cuadrado. O sea, esta sería la distancia de separación. Esta de acá. Toda esta distancia es la distancia de separación entre la carga eh, Q sub 1 y Q sub 0. ¿Ok? Esa sería la distancia de separación. ¿De acuerdo, jóvenes? Hasta ahí. Y luego lo que toca ahora es operar, nada más. Vamos a operar todo eso. F10 igual. Y acá empezamos a cancelar, ¿no? Por ejemplo, acá las potencias de 10. Las potencias de 10 serían 10 a la, acá sería 10 a la menos 2. Ahí arriba te queda 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 12, con 10, con este 10 sería 10 a la menos 11, ¿cierto? Y con este 9, 10 a la 9, perdón, 10 a la menos 2. Pero acá había un 10 a la menos 2. Se cancelan los 10 a la menos 2. Las potencias de 10 se cancelan. Y acá te queda un 3 al cuadrado. 3 al cuadrado con este 9 también se cancela. O sea, al final te queda 2 nada más. 2 newton. Jóvenes, todos estamos bien con esto de las reglas de... Por ejemplo, ¿no? Por si acaso. Lo voy a hacer aquí aparte. ¿Qué es lo que estamos aplicando aquí? Un poquito de álgebra, ¿no?
Este cuadrado pasa aquí, este cuadrado pasa aquí. O sea, tendríamos, en el denominador tendríamos 3 al cuadrado por 3 por 10 a la menos 1, todo eso al cuadrado. Pero eso es igual a decir 10 a la menos 2, ¿cierto? Claro. Por otro lado, acá juntamos los términos. 9 por 2, acá sería 9 por 2 por... Y acá tenemos las potencias de 10. 10 a la potencia de 10. Mejor lo voy a poner así. 10. Y lo que vamos a hacer es sumar o restar los términos, ¿no? Depende del signo. Por ejemplo, acá tenemos los exponentes. Acá sería el exponente 9, acá sería 10 a la 9, el exponente 1, acá hay un 1 implícito, más 1, acá hay un menos 6, acá hay un menos 6 también, menos 6. ¿De acuerdo, jóvenes? Y eso nos da justamente, esto es igual a 9 por 2 por 10, y sumamos esto, jóvenes, 9 más 1, 10. Por otro lado, 6 menos 6, menos 12. 10 menos 12, menos 2. Entre 3 al cuadrado es 9. Aquí, este 3 al cuadrado es 9. Obviamente, por 10 a la menos 2. Se cancela 10 a la menos 2. Se cancela el 9. Solamente te queda este 2, que es lo que justamente estamos viendo ahí. ¿Ok, jóvenes? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar bastante de ahora en adelante. Pero que quizá esta dificultad matemática no sea tanto una dificultad. Vamos a borrar esto. Ok, muy bien. Lo mismo vamos a hacer para las cargas entre la carga 2 y la carga cero, ¿ok? Entre la carga 2 y la carga cero vamos a hacer algo parecido. Entonces voy a borrar esto para que no nos distraiga. Bueno, ahí no lo voy a borrar. Solamente esto. Ok. Y vamos a centrarnos ahora en estas dos cargas. Carga cero, esta de verde con la carga de rojo. De nuevo, jóvenes, entre esas dos cargas va a haber una fuerza eléctrica. En este caso, como las cargas son de signos opuestos, uno positiva y uno negativa, o sea, la fuerza será de atracción también, ¿cierto? Acá hay una fuerza de atracción y acá hay otra fuerza de atracción. Por ejemplo, llamémosla F20. F20. ¿De acuerdo, jóvenes? Y para calcular este valor de F20 se procede de la misma manera, se aplica la ley de Coulomb. Empecemos. Sería F20 es igual. La constante. Sigamos la fórmula. La constante es 9 por 10 a la 9 multiplicado por el valor absoluto de la carga Q2. En este caso, carga Q sub 2 es 15 microcoulomb o 15 por 10 a la menos 6 coulomb. 15 por 10 a la menos 6 coulomb multiplicado por la carga Q sub 0. La carga Q sub 0, esta de aquí, es menos 2 microcoulomb, pero no te olvides que lleva valor absoluto, por lo tanto sería más 2 microcoulombs, nada más. O sea, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo esto dividido entre la distancia que separa a ambas cargas elevado al cuadrado. La distancia que separa a ambas cargas sería esta de aquí, si te das cuenta. Esta de aquí. 10 centímetros, ¿cierto? 10 centímetros expresado en metros sería 10 a la menos 1 metro, y todo esto, no te olvides, elevado al cuadrado, como te indica la ley de Coulomb. D es 10 a la menos 1 y todo eso elevado al cuadrado.
De nuevo, jóvenes, la misma situación, ¿no? F20 igual. A ver, de nuevo, ¿no? Acá eh, las potencias de 10. Acá separo, sería 9 por 15 por 2. Separo los números y por otro lado las potencias de 10. Sería 10 a la menos 6 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 12 con 10 a la 9, 10 a la menos 3. ¿Ok? Entre 10 a la menos 2. F20, haciéndolo paso a paso. 9 por 15 por 2, ¿cuánto es, joven? 30 por... Y ya simplificando. 10 a la menos 3 con 10 a la menos 2 se cancela un 10 a la menos 2, te queda un 10 a la menos 1 nada más. Y ese es fácil, ¿no? F20 igual. Este 30 es un 3 por 10. Y ese 10 se cancela con 10 a la menos 1. O sea, te queda un 9 por 3, 27 newton. Perfecto. Entonces, jóvenes, mira, ya tenemos F10, que es este de aquí. Ya tenemos F20, que es este de aquí. Entonces, vamos a hacer un DCL al cuerpo Q0, ¿ok? A la carguita Q0. Si te das cuenta, la carga Q sub 0 está aquí. Y estas dos fuerzas le están afectando a la carga Q0. Y esto lo estoy volviendo a dibujar aquí. Esta primera fuerza, la fuerza que apunta hacia la izquierda, sería el F10. Pero ese F10 vale 2 newton. Acabamos de calcular. Tiene un valor justamente de 2 newton. Por otro lado, el F20 sería este de aquí. F20. Y el valor de la fuerza que acabamos de calcular es 27 newton. ¿Cierto? Aquí está. 27 newton. Entonces, queremos justamente la magnitud de la fuerza resultante. Si tenemos dos vectores opuestos, la magnitud de la fuerza resultante será simplemente la diferencia de los módulos de los vectores. Entonces, el módulo de la fuerza resultante va a ser igual a la resta del más grande, el módulo del más grande, que sería 27, menos el módulo del más pequeño, que sería 2 newton. Repito, porque estamos ante vectores que son de sentido opuesto y tienen estos módulos, ¿no? 27 y 2. Simplemente se restan los módulos en este caso. O sea que la fuerza resultante sería 25 newton. Alternativa a la letra B. ¿Todo claro, jóvenes, hasta ahí? Los jóvenes pueden preguntar siempre. Yo sé que existe el multichat también. Ahí también se puede preguntar, pero también en clase, si es que hay tiempo. No es bueno quedarse con la duda. ¿Ok? Claro, siempre y cuando estén atendiendo, ¿no? Eso es lo malo de la virtualidad, pero confío en que todos ustedes están prestando atención, jóvenes. ¿Ok? Este, creo que se podría pasar lista también, ¿no? Vamos a ver quién está y quién no está. Puede ser que ya estén almorzando algunos, ¿ya? Bueno, vamos a pasar al siguiente problema, jóvenes. O al siguiente tema. Vamos a hablar rápidamente sobre lo que es campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es justamente una magnitud física vectorial que nos va a indicar eh, la influencia que tiene una cierta carga a su alrededor. Vamos a hacer una definición lo más simple posible. Por ejemplo,
campo eléctrico de una carga puntual. Si tenemos una carga puntual, una carga sin dimensiones de volumen, como si fuese un punto, y esta carga es positiva, a una distancia d de la carga existirá un campo eléctrico. La dirección de este campo eléctrico, por convención, siempre será como quien sale de la carga positiva, o sea, saliendo de la carga positiva. Esa será la dirección de este campo eléctrico. Por otro lado, si la carga fuese negativa, la dirección del campo eléctrico sería como quien entra hacia la carga negativa. Esa sería entonces la diferencia de la dirección del campo eléctrico generado por una carga positiva y el campo eléctrico generado por una carga negativa a una distancia d. Entonces ya sabemos en qué dirección va el campo eléctrico para carga positiva y negativa. Ahora conoceremos el módulo de ese campo eléctrico y está dado por esta fórmula, jóvenes. Constante eléctrica, valor absoluto de la carga que genera el campo eléctrico, dividido entre la distancia entre la carga y el punto al cuadrado, esta distancia d, en donde las unidades de este campo eléctrico están dados en Newton por Coulomb, donde Q es la carga eléctrica que genera campo eléctrico expresado en Coulomb, K, la constante eléctrica, es 9 por 10 a la 9, muy conocida, ¿no? Newton por metros al cuadrado entre Coulomb al cuadrado, y desde la separación expresado en metros. Entonces, jóvenes, vamos a justamente ver todo lo relacionado con el campo eléctrico. Ahora, habíamos visto principio de superposición para la fuerza eléctrica. Para el campo eléctrico va a existir algo parecido. Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos cargas, carga Q sub 1, carga Q sub 2, y quiero conocer el campo eléctrico en este punto P, lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico de cada carga por separado. Por ejemplo, el campo eléctrico debido a la carga 1 y luego, por separado, el campo eléctrico debido a la carga Q sub 2. Vamos a tener vectores y lo que vamos a hacer es hacer la suma vectorial para calcular el campo eléctrico total. En este caso, por ejemplo, tenemos una carga Q sub 1 negativa. Como esta carga es negativa, en este punto P, la dirección del vector campo eléctrico va a ser como quien entra hacia la carga negativa. Entonces, este sería justamente el vector campo eléctrico E1, campo eléctrico generado por la carga Q1. Por otro lado, si tenemos a esta carga Q sub 2, en el punto P, esta carga Q sub 2 generará un campo eléctrico saliendo de la carga. ¿Por qué? Porque se trata de una carga positiva. Y cuando se trata de una carga positiva, la dirección del campo eléctrico es como si estuviese saliendo de la carga positiva. Finalmente, jóvenes, tenemos el campo eléctrico E2 debido a la carga Q sub 2, campo eléctrico E1 debido a la carga Q sub 1, y para calcular el campo eléctrico total, solamente vamos a hacer la suma vectorial entre E1 y E2. Y ese sería justamente el campo eléctrico total debido a estas dos cargas. Entonces, campo eléctrico total es E1 más E2, en donde E1 es el campo eléctrico generado por la carga 1 por separado, más E2, el campo eléctrico generado por la carga Q sub 2 por separado. Y como vuelvo a recalcar, esta es una suma vectorial, así que no hay que confundirlo con ninguna sumas escalares, ¿no? Son vectores lo que estamos sumando. Justamente esto vamos a aplicarlo en el siguiente problema, el problema 6. Dice, para el sistema de partículas cargadas eléctricamente que se muestre en la figura, determine la magnitud del campo eléctrico en el punto P. Y acá tenemos el punto P. Muy bien, jóvenes, vamos a distinguir nuestras cargas. Por ejemplo, acá tenemos una carga Q sub 1 que la vamos a pintar de rojo, ¿está bien? Y vamos a tener la carga Q sub 2 que la vamos a pintar de verde. La vamos a distinguir a estas distinguidas cargas. Ok, carga Q sub 1. La carga Q sub 1 en el punto P va a generar un campo eléctrico. La pregunta del siglo es, ¿en qué dirección va ese campo eléctrico debido a esta carga Q sub 1? Entonces, jóvenes, si esta carga es positiva, hemos dicho de que la dirección
del campo eléctrico en el punto P, la dirección de este vector va a ser como quien sale de la carga Q sub 1. O sea, esta sería la dirección del campo eléctrico debido a la carga Q1 que le vamos a llamar E1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos la dirección de este campo eléctrico E1. Como, repito, como la carga es positiva, la dirección es como si estuviese saliendo de la carga positiva. Muy bien. Ahora, para calcular el módulo, el tamaño de este vector, vamos a usar esta fórmula, la que hemos mencionado anteriormente. Ahora, calculemos. Sería E1 es igual. La constante eléctrica. Profesor, la constante eléctrica es 9 por 10 a la 9. Vamos a colocar aquí 9 por 10 a la 9 multiplicado por el valor de la carga que genera el campo. En este caso, la carga que genera el campo es Q sub 1. Y Q sub 1 tiene un valor de, en valor absoluto, 4 microcoulomb o 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Ahí está. La carga de aquí es la carga Q sub 1. Esa sobre la que estamos trabajando. Entre la distancia de separación al cuadrado. La distancia de separación entre la carga y el punto P sería esta longitud de aquí, que estoy sombreando. Esta longitud de aquí. ¿Te das cuenta? Y esta distancia de separación sería 10 centímetros o 10 a la menos 1 metro. Es lo mismo. 10 a la menos 1 metro. Y todo eso, como lo manda esta fórmula, elevado al cuadrado. Ese 10 a la menos 1 lo elevas al cuadrado. ¿De acuerdo, joven? Entonces, vamos a ver cómo nos queda esto. A ver, por ejemplo, esto sería E1 igual, y de una manera conveniente lo voy a colocar así. 4 por 9 por las potencias de 10. Acá sería 10 a la menos 2, se cancela, y acá me queda 10 a la menos 4. ¿Ok? Entonces, 10 a la 9 con 10 a la menos 4, 10 a la 5. Newton Coulomb. Ahí están las unidades. Ese sería el valor de E1. Ahí nomás lo vamos a dejar. ¿Te parece? Vamos ahora a calcular el valor de E2. El valor del campo eléctrico 2 es debido a la carga Q sub 2. Y la carga Q sub 2 está aquí. Y a su vez esta carga es positiva. Por lo tanto, en el punto P, la dirección del campo eléctrico debido a esta carga Q sub 2 va a ser como quien sale de la carga Q sub 2. O sea, va a tener esta dirección de aquí. Hacia abajo. Está como quien saliendo de la carga Q sub 2. A esto le llamaremos E2. Entonces, ya sabemos ahora en este caso, la dirección de E2, pero el módulo de E2, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos con esta misma fórmula, jóvenes, ¿no? De nuevo, acá sería E2 igual. Constante eléctrica, acá te dice la fórmula, constante eléctrica, ¿cuánto vale? 9 por 10 a la 9, multiplicado por en la carga, valor absoluto de la carga. En este caso, acá no habría problemas porque la carga es positiva, simplemente sería lo mismo. El valor absoluto de la carga Q sub 2 es 3 microcoulomb. O 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Todo esto entre la distancia que separa al punto P y a la carga Q sub 2, que sería toda esta distancia de aquí. Toda esta longitud de aquí. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es 10 centímetros. Expresado en metros sería 10 a la menos 1. Y ese 10 a la menos 1, que es la distancia, tiene que estar elevada al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Y de nuevo, ¿no? Vamos a proceder a operar. E2 igual, acá saco el 3 de manera conveniente, por 9 por... Y te sale también un 10 a la 5, si te das cuenta. Newton entre Coulomb. ¿Por qué, joven? Porque este sería 10 a la menos 2
se cancela con un 10 a la menos 2 aquí, me queda 10 a la menos 4, con 10 a la 9, con 10 a la menos 4, 10 a la 5. Ahí está. Entonces, jóvenes, finalmente, en el punto P, ¿qué es lo que vamos a tener en el punto P? En el punto P vamos a tener dos campos eléctricos, uno debido a la carga Q sub 1, el E1, y el otro debido a la carga Q sub 2, el E2. O sea, tenemos E1 y E2. Por geometría del problema, estos dos vectores estarían formando justamente un ángulo de 90 grados. 90 grados, espérate, vamos a colocarlo más bonito. Así, 90 grados, ¿sí? Entonces, finalmente, el campo eléctrico E1 lo voy a representar aquí, el E1. Y el E1 vale 4 por 10, 4 por 9 por 10 a la 5. Sería 4, lo vamos a colocar así, por 9 por 10 a la 5. ¿Qué más? El campo eléctrico E2. El campo eléctrico E2 es, lo acabamos de calcular, 3 por 9 por 10 a la 5. 3 por 9 por 10 a la 5. Y el campo eléctrico total es la suma vectorial de ambos campos eléctricos. Y la suma vectorial se calcularía de esta manera, jóvenes, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? El al cuadrado, et cuadrado, es igual a ese señor al cuadrado más este señor al cuadrado. Pero eso no es necesario. Si te das cuenta, hay una proporcionalidad. Este es un 4 por algo, y este es un 3 por otro algo, por el mismo algo. Ese algo es 9 por 10 a la 5. Si te das cuenta, estamos ante un triángulo. Esto sería, por ejemplo, este triangulito rectángulo que estoy dibujando, que estoy señalando en este caso, sería un triángulo notable. Este angulito, ¿cuánto valdría, jóvenes? Valdría 53 grados, ¿no? Y el otro, 37 grados. Ah, ya, profe, entonces, eso me quiere decir, claro, lo puedo calcular de esta manera, no hay problema, pero aprovechando esta geometría, si él es como 3 por algo, esta longitud es 4 por algo, esta longitud del vector es la misma que esta longitud del triángulo, es 4 por algo. O sea que ET va a ser 5 por ese mismo algo. ¿Ok? Es una forma de, un atajo, como se dice. ET es igual a 5 veces el mismo algo. Y ese algo, que es el mismo, te das cuenta, es 9 por 10 a la 5, 9 por 10 a la 5. Acá también tendría que ser 9 por 10 a la 5. Y todo eso lo voy a multiplicar por ese 5 que estás viendo ahí. Conclusión, campo eléctrico total. El módulo de ese campo eléctrico total sería 45 por 10 a la 5 Newton Coulomb. ¿De acuerdo, jóvenes? Problema resuelto. La alternativa a la letra A. ¿Cómo vamos? Jóvenes, ¿cómo vamos ahí? Sí, justamente, vamos a ir por partes. ¿Ok? A ver, a todos, eso va para todos los chicos. Jóvenes, estamos tratando acá de hacer los problemas eh, desde menos a más. A veces el problema 5 puede ser un poquito más complicado que el problema 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos viendo de menos a más. El problema 5 es un poquito más complicado, por eso lo estoy dejando para un poquito después. Justamente es lo que vamos a hacer ahora. El problema número 5. Ahí está. Entonces, dice, problema 5, ¿dónde está el problema 5? El problema 5 corresponde si me permites, el problema 5 corresponde un poquito después. Vamos a definir qué son líneas de fuerza. Todavía no hemos hablado de eso, así que vamos por partes, ¿de acuerdo? De menos a más. Lo que vamos a hacer a continuación es el problema 7, es el más apropiado.
Dice, en la figura se muestra un sistema de partículas cargadas eléctricamente situadas sobre una circunferencia de radio 30 centímetros. Determine la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el centro de la circunferencia. Jóvenes, entonces vamos a tratar de, primero, darnos cuenta de que ahí tenemos que aplicar principio de superposición. Tenemos varias cargas, 4 cargas, en el centro de la circunferencia se generará 4 campos eléctricos, 4 vectores campo eléctrico. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, eh, a esta carga de aquí le vamos a colorear de verde, por ejemplo. A la otra carguita, a la de abajo, la vamos a colorear de rojo, que sigue siendo la misma. La carguita de este extremo, que siga siendo azulito. Y la carga del otro lado, que sea, por ejemplo, morado. ¿Ok? Morado, que sea. ¿De acuerdo, jóvenes? Ya. Queremos calcular el campo eléctrico justo en el centro de la circunferencia. Y eso se va a deber al campo eléctrico generado por cada una de las cargas. Empecemos por esta, por ejemplo, con esta carguita de aquí. Esta carga en este punto va a generar un campo eléctrico. La dirección de ese campo eléctrico es como quien estuviese saliendo de la carga positiva. Entonces, en el punto del centro de la circunferencia, el campo eléctrico generado por esa carga de morado sería este vector de morado, que le vamos a llamar, por ejemplo, E1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, de una manera similar, el campo eléctrico generado por la carga de azul en este mismo punto sería otro vector, pero como sabemos de que la dirección del vector es como si estuviese saliendo de la carga, en este caso la dirección de ese campo eléctrico sería esta de aquí. Y le llamamos, por ejemplo, E2. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? Esta carga de verde. Esta carga de verde, en este punto P, también va a generar un campo eléctrico. La dirección va a ser como quien esté saliendo de la carga. O sea, sería esta dirección de aquí. Y a esto le llamaremos, por ejemplo, E3. ¿Claro, jóvenes? A ver, vamos a hacerlo más bonito. Ahí está, E3. Y nos olvidamos de una carga, ¿cierto? La de rojo. Pero la de rojo, ten en cuenta que es una carga negativa. El campo eléctrico va a tener la dirección como quien estuviese entrando hacia la carga. O sea, va a tener la misma dirección que el E3, pero para diferenciarlo lo voy a poner en un costadito. O sea, va a estar sobre el E3, pero para diferenciarlo lo estoy colocando aquí. Sería E4. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Recuerda de que este E4 está sobre E3, solamente que para poderlo diferenciar lo estoy colocando separado. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros ahí, jóvenes? Vemos, por ejemplo, que E1 y E2 deben ser iguales. ¿Eso queda claro, jóvenes? ¿Por qué? Porque la carga de azul y la carga de morado tienen la misma distancia al punto P. Además, la carga de azul y la carga de morado tienen la misma carga. Y como el campo eléctrico se define como constante, que es una constante, la carga y la separación al cuadrado, la separación entre la carga y el punto, entonces si tenemos la misma carga y tenemos la misma distancia, estos vectores serán iguales. O sea que podemos deducir, en este caso, que E1 es exactamente igual en módulo, estoy hablando en módulo, es exactamente igual a E2. Profesor, entonces, ¿eso qué implica?
Eso implica que si tenemos dos vectores de igual módulo, pero sentidos contrarios, como en este caso E1 y E2, estos dos vectores se cancelan. O sea, se cancela el vector E1 y se cancela el vector E2. Se fueron, se anulan, justamente por el argumento que estamos utilizando. Entonces, para que no se nos complique, lo vamos a borrar. Como ya sabemos que se anulan, lo borramos. Entonces, los únicos vectores que van a generar un campo eléctrico con resultante diferente de cero serán estos E3 y el E4. Ahora, lo que nosotros nos podemos dar cuenta es que el E3 y el E4 también van a ser iguales. ¿Por qué? Porque el E3 está generado por la carga 2Q, 2Q más, y el E4 por la carga 2Q menos. En valor absoluto son iguales. Ahora, y la distancia de 2Q menos y la distancia de 2Q más al centro también es la misma. O sea que, por lo tanto, en ese caso, E3 es exactamente igual a E4. Entonces, basta que yo calcule solamente uno de ellos para calcular el otro. O sea, para saber cuánto vale el otro. El otro es exactamente igual. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es calcular cualquiera de estos, o el E3 o el E4. Entonces, elijo, por ejemplo, el E3. Y el E4 va a ser exactamente igual al E3. E3 es igual. Constante, en este caso, constante eléctrica. 9 por 10 a la 9. Colocamos aquí. 9 por 10 a la 9 multiplicado por eh, el valor absoluto de la carga, donde está, es dos veces esta carguita. Estamos centrándonos aquí, ojo, aquí, esta carguita de aquí. Es dos veces Q, o sea, sería dos veces el valor absoluto de Q. Sería dos veces 20 por 10 a la menos 6, ¿ok? Dos veces por 20 por 10 a la menos 6. Y todo eso dividido entre la distancia que separa a la carga de verde con el centro de la circunferencia, que es justamente coincidente con el radio de la circunferencia, que es 30 centímetros. Pero 30 centímetros expresado en metros es 3 por 10 a la menos 1 metro. Y ese 3 por 10 a la menos 1 metro debe estar elevado al cuadrado, como te indica la fórmula justamente, ¿no? Elevado al cuadrado. Y se acabó, jóvenes. Esto ya es ya bastante sencillo, ¿no? E3 es igual, acá se cancela, 3 al cuadrado es 9, se cancela con un 9. Acá simplemente me queda 4 por 10 elevado a a la 6 Newton Coulomb. ¿Estamos de acuerdo? 4 por 10 a la 6, ¿no? Acá sería 10 a la menos 2. Acá sería eh, operando, ¿cierto? Operando simplemente tendrías eso. 10 a la menos 2 con 10 a la menos 6, 10 a la menos 4. Y con este 10 a la menos 9 sería 10 a la 6. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, si todo está bien, el E4 también sería exactamente igual. Ya nos falta poco tiempo, entonces vamos a apurarnos un poquito más. E4 sería 4. Hemos dicho que son iguales, ya tenemos nuestras razones para decir que son iguales. 10 a la 6, Newton Coulomb. ¿De acuerdo? Pero acá me da la impresión de que estoy reemplazando un 2 por 10 a la 6, pero la carga es 20 por 10 es 20 por 10 a la menos 6. Ah, disculpen, jóvenes. Yo sé que se han dado cuenta, pero no.
Quizás son tímidos, ¿no? A ver. Esta carga, yo le he copiado como 2 por 10 a la menos 6. Es 20 por 10 a la menos 6. 20, no, lo voy a colocar de este mismo color. 20 por 10 a la menos 6. Claro, esto sería 2 por la carga, que es 20 por 10 a la menos 6, o 20 microcoulomb. Ahí está. Bueno, en este caso sí saldría 10 a la 6, ¿cierto? En este caso sí saldría 10 a la 6. Porque salía en el anterior caso 10 a la 5. Eso ya estaba raro en ese cálculo. En este caso sí sería 10 a la 6, jóvenes. Muy bien. Entonces, ahora sí tenemos el E3 igual a este valor, el E4 igual a este valor. ¿Está bien? Muy bien, ahora tenemos entonces dos vectores, el E3 y el E4. El vector E3 está aquí, lo he vuelto a dibujar, E3 apuntando hacia abajo, el E4 está también apuntando hacia abajo. Entonces, como son dos vectores que apuntan en la misma dirección y en el mismo sentido, el vector resultante, el ER, sería simplemente la suma entre esos dos vectores, o sea, ER es igual a E3 más E4. E3 más E4. Muy bien. ¿Dónde está? E4. Ahí está. Y bueno, sumando simplemente este señor más este señor, me va a dar R igual a 8 veces por 10 a la 6. Y sí, no hay clave, joven. Si lo estabas intentando, no te preocupes, no hay clave. Entonces, ¿qué te parece si a esta alternativa C le cambiamos un 8 y lo colocamos como 8 por 10 a la 6? ¿Está bien? Esa sería la alternativa correcta. Alternativa a la letra C. En este caso, corrigiendo, creo que acá era un 2, ¿no? Algo así, era un 2 por 10 a la 6. Corrigiendo eso, y la dirección, obviamente, del vector resultante es hacia abajo, como estás viendo, ¿no? Si este vector apunta hacia abajo, este otro vector apunta hacia abajo, el vector resultante también apuntará hacia abajo, ¿ok? Este vector sería el doble, ¿no? Es solamente una representación, tendría este doble de tamaño. Ese sería el vector resultante. Apunta también hacia abajo. Hacia abajo. Ahí está. Bien, jóvenes, ¿ahí todo bien? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es las líneas de fuerza de campo eléctrico. Es un tema, en realidad, estos temas ya son pesados, ya. Para hacer la pregunta 5. La pregunta 5 es bastante sencilla, ¿eh? Ya se van a dar cuenta ya por qué. Bastante sencilla es la pregunta 5. Pero vamos a ir siempre de menos a más. Vamos ahora a hablar de las líneas de fuerza. Son líneas imaginarias, jóvenes, ¿ok? Vamos a nombrar algunas características de ellas. Por ejemplo, para una carga positiva, estas líneas siempre van a salir de la carga positiva. Para una carga negativa, estas líneas van a entrar hacia la carga negativa. 2. Las líneas de fuerza nunca se cortan, ¿ok? Esa es otra característica que te puede venir en pregunta de teoría de examen de admisión. La razón por la cual no se cortan es para evitar de que haya dos valores de campo eléctrico diferentes en un mismo punto. Eso es algo absurdo. Entonces, para que en un punto exista un valor de campo eléctrico resultante, entonces, necesariamente estas líneas de fuerza nunca se deben cortar. Bueno, esa es la explicación. Punto número 3. El campo eléctrico siempre será tangente a las líneas de fuerza. Por ejemplo, acá tenemos la carga positiva, la carga negativa, sus líneas de fuerza un poco ya más distorsionadas, ¿cierto? Justamente por la interacción entre carga positiva y negativa. Y lo que te indica este punto es que el campo eléctrico va a ser tangente a la línea de fuerza. Por ejemplo, en este punto tendrá esta dirección. En este punto P, por ejemplo, será campo eléctrico en el punto P. Tendrá esta dirección. En este punto de aquí, tendrá esta dirección. Campo eléctrico en el punto Q, por ejemplo. En este puntito Q. Y así sucesivamente. El campo eléctrico, este vector campo eléctrico va a ser tangente a las líneas de fuerza. Eso es lo que te indica esta tercera propiedad.
Y la cuarta propiedad te dice que el valor absoluto de la carga es directamente proporcional al número de líneas de fuerza que tenemos, ¿ok? O sea, si tienes una carga rodeada de una mayor cantidad de líneas de fuerza, la carga va a ser va a ser de mayor módulo, en este caso. Estamos hablando del valor absoluto de la carga. Y acá te dejo un pequeño ejemplo, ¿no? Si tienes una carga Q sub 1, calcular la carga Q sub 2 y te muestro este gráfico. Solamente con ese gráfico podrías calcular la carga Q sub 2 justamente aplicando esa propiedad. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar de esas líneas de fuerza, pero bastante especiales. Si te das cuenta, ahora tenemos estas líneas de fuerza totalmente paralelas. En el caso anterior, mira, teníamos estas líneas de fuerza distorsionadas, ¿cierto? Totalmente distorsionadas. Pero en este caso particular tendremos líneas de fuerza paralelas. ¿Y eso qué me indica? Eso me indica que existe un campo eléctrico uniforme, o sea, un campo eléctrico que tiene el mismo valor en una región, un valor constante. En este caso, si uno tiene un campo eléctrico uniforme y tiene una carga positiva o negativa, la fuerza eléctrica que le genera este campo eléctrico a la carga, que se llama la carga de prueba, es igual a la siguiente. Fuerza eléctrica es igual al campo eléctrico por el valor absoluto de la carga de prueba, en donde Q es la carga de prueba expresado en Coulomb, sin signo, Fe es la fuerza eléctrica expresado en Newton, y E es el campo eléctrico uniforme expresado en Newton por Coulomb. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces solamente sería agregar esta fórmula de aquí. Obviamente los valores de esta carga de prueba deben ser pequeños para que no distorsionen mucho estas líneas de fuerza del campo eléctrico uniforme. Entonces, esto es bueno, acá te dejo un pequeño ejemplo. Te dice calcular el módulo de la fuerza eléctrica. Acá te pongo el valor del campo eléctrico, el módulo el valor de la carga, en este caso carga negativa, simplemente para que reemplaces en esta fórmula nada más. Ahora la dirección de esta carga como es negativa, la dirección de las cargas negativas es contraria a la dirección de las líneas de fuerza, mientras que la dirección de las cargas positivas es a favor de la dirección de las líneas de fuerza. Esto hay que tenerlo bastante en claro. Carga positiva, se va a generar una fuerza eléctrica en la misma dirección que la línea de fuerza del campo eléctrico. Y en el caso de la carga negativa, se genera una fuerza en sentido contrario a la línea de fuerza del campo eléctrico. Y esto justamente lo vamos a ver en el problema número 5. Un problema bastante sencillo, solamente hay que tener un poquito de criterio para operar. Dice, la figura muestra una esferita de 0,8 gramos de masa y carga más un microcoulomb en equilibrio, suspendida en un hilo no conductor e inextensible de peso despreciable. Determina la magnitud del campo eléctrico. Jóvenes, entonces, estamos ante una carga, esta carga de aquí, que está dentro de un campo eléctrico. Como esta carga es positiva, la fuerza que le va a generar este campo eléctrico será tal que va a tener la misma dirección que las líneas de fuerza del campo eléctrico. O sea que esta sería nuestra Fe, la fuerza eléctrica. Como la carga es positiva, como se trata justamente de una carga positiva, una carguita Q más, entonces esta fuerza eléctrica será a favor de las líneas de fuerza del campo eléctrico. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? Lo que vamos a hacer a continuación es, si tenemos nosotros a esta carguita en equilibrio, entonces, ¿qué le podemos hacer? Realizar un diagrama de cuerpo libre, realizarle un DCL. Ya le hemos dibujado la primera fuerza que le afecta, es la fuerza eléctrica. La otra fuerza que existe es la del peso. El peso, mg. ¿Qué otra fuerza más existe? Profesor, esa cuerda le genera una cierta tensión en la cuerda, ¿cierto? Claro, entonces acá también habría una fuerza de tensión en la cuerda.
Entonces, estamos realizando el diagrama de cuerpo libre sobre este cuerpo, esta esferita cargada. Y tendríamos tres fuerzas. Ahora, por otro lado, vamos a calcular los valores de Fe, que es la fuerza eléctrica, y el peso. Fe, para calcular Fe, simplemente tengo que aplicar la fórmula que hemos visto anteriormente. O sea, fuerza eléctrica es igual al valor del campo eléctrico. El campo eléctrico es una incógnita, no se sabe cuánto vale, justamente lo que queremos conocer, multiplicado por el valor absoluto de esta carga. Como se trata de una carga positiva, sigue siendo positivo. Un microcoulomb, o lo que también se le dice 10 a la menos 6 coulomb. O sea que la fuerza eléctrica, en este caso, Fe, es igual a 10 a la menos 6 multiplicado por E. Ahí tenemos nuestra fuerza eléctrica en función de E. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Ahora, el peso. El peso es igual a M por G. Bastante simple, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque acá tenemos una masa expresado en gramos. Es 0,8 gramos. Profesor, eso tenemos que corregirlo, obviamente. No puede estar en gramos, debe estar en kilogramos. ¿Qué hacemos? Muy fácil. Acá multiplicamos por 10 al cubo y acá por 10 a la menos 3. O sea, este 10 al cubo gramo me genera un kilogramo. Y este 10 a la menos 3 con este 0,8 sería 8 por 10 a la menos 4. O sea que la masa sería 8 por 10 a la menos 4 kilogramos. Y eso es lo que vamos a colocar justamente ahí. Entonces, peso, el peso es igual. Aquí, ¿qué sería aquí? La masa en kilogramos. 8 por 10 a la menos 4. ¿Dónde estás? Aquí. 8 por 10 a la menos 4. Kilogramos. Multiplicado por el G. El G es la aceleración de la gravedad. Vale 10. Vale 10. 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, realizando esa multiplicación, el peso nos da exacto, ¿cierto? Sería 8 por 10 a la menos 3 newton, o 8 milinewton, como lo queramos llamar. Entonces, acá tenemos el peso. Y es igual a 8 milinewton. Lo que vamos a hacer ahora, como hemos realizado un DCL a esta carga, vamos a colocar estos vectores de una forma conveniente. Por ejemplo, este vector de peso lo estoy colocando aquí. La fuerza eléctrica la coloco aquí. Y la fuerza de tensión aquí. Forman una figura cerrada. Si te das cuenta, además, la fuerza eléctrica y el peso forman 90 grados entre sí. O sea que este ángulo sería también 90 grados. Ahora, hay un dato que te da el problema. Esta longitud vale 30 centímetros. Esta longitud vale 18 centímetros. ¿Qué pasaría si tú le sacas sexta aquí? Sexta te sale 3, sexta te sale 5. O sea, acá sería como 3 y este sería como 5. Interesante. Entonces, este angulito de aquí sería como 53 grados. ¿Te das cuenta, joven? ¿Te das cuenta de ese truco? La relación que hay entre estos segmentos. Fíjate en este triángulo rectángulo, Este de aquí. Estamos analizando estos segmentos. Este segmento es este segmento como 5 es a 3. Claro, porque a 18 le sacas tercia, mejor, perdón, le sacas sexta, te sale 3. A 30 le sacas sexta, te sale 5. O sea, esta sería como 3 y esta sería como 5. O sea que este angulito que forma esta FE con esta tensión sería 53 grados. Por lo tanto, el otro ángulo sería 37 grados. Perfecto. Entonces, ya tenemos proporcionalidades, ¿no? Claro. Profesor, eso automáticamente, él es como un 3K, él es como un 5K y él es como un 4K. Pero no te olvides, por otro lado, que este vector de rojo es igual a 8 por 10 a la menos 3. O sea, que este sería igual a 8 por 10 a la menos 3. Estos dos valores son iguales. Y también este vector de azul
lo he puesto es de azul, ¿no? A ver, esto lo voy a colocar de azul. Fe tiene valor de 10 a la menos 6 por E, justamente, esta Fe. O sea que este 3K es exactamente igual. Ya terminamos, jóvenes, en unos minutos. No se preocupen. A Fe. Pero Fe, ya reemplazamos el valor, sería 10 a la menos 6 por E. 10 a la menos 6 por E. Y se acabó, jóvenes. ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a igualar. 8 por 10 a la menos 3 igual a 4K. Entonces, para el peso, sería 4K igual a 8 por 10 a la menos 3. Sacas cuarta a toda esa expresión. Te queda que K es igual a 2 por 10 a la menos 3. Excelente. Y justamente es lo que necesito. Y reemplazamos en esta igualdad. Sería 10 a la menos 6 por E es igual a 3 veces K. Pero profesor, 3 veces K es igual, o en este caso K, el valor de K es igual a 2 por 10 a la menos 3. Lo voy a reemplazar aquí. 2 por 10 a la menos 3. Y se acabó, jóvenes, el problema. Si te das cuenta, ya está solucionado, ¿no? Acá se cancela un 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, pasa al otro lado como 10 a la menos 3, pasa arriba con 10 al cubo, o sea que tendrías un E, campo eléctrico, igual a 6 por 10 al cubo Newton Coulomb. Alternativa a la letra D. ¿Está claro, jóvenes? Solamente para cerciorarme nomás. El último problema no va a durar mucho, así que vamos a... Todo claro, jóvenes. Excelente. No es nada complicado, si te das cuenta, ¿no? No es para nada complicado. Voy a sacar esto. Ya. Ya, vamos a pasar entonces rápidamente. Cascarones esféricos cargados. Entonces, un cascarón esférico cargado a una distancia r mayor a su radio del cascarón se comporta como si toda su carga eléctrica estuviese concentrada en el centro de la esfera. O sea, si yo tengo un cascarón esférico, toda la carga se va a repartir en la superficie. Pero eso yo lo podría interpretar a una distancia mayor o igual a r su radio, como si toda su carga estuviera concentrada en un punto. ¿Ok? Eso es lo que podríamos decir. Ahora, nota, el campo eléctrico de este cascarón esférico cargado sería de esta forma más o menos. Desde el centro hasta el radio no existe campo eléctrico, el campo eléctrico es cero, porque no hay carga. Pero desde R, desde radio hasta más infinito, vamos a tener esta curva. O sea, va a haber un campo eléctrico que va a decaer tal cual lo conocemos, ¿no? De esta forma, ¿no? El campo eléctrico, ¿te acuerdas, no? Campo eléctrico igual a constante por la carga entre R cuadrado. De esta forma, joven. Esta gráfica te indica esta expresión. Es su gráfica, es la forma gráfica de expresarlo. Entonces, ¿no? Ya mencionado todo esto, está clarísimo el problema 8. Dice, ¿qué gráfica representa el campo eléctrico que produce un casquete esférico conductor de radio R con carga Q? Obviamente, comparando sería la alternativa a la letra D. Ahora tú dirás, profesor, ¿y qué pasaría si la esfera tiene una densidad de carga? O la carga está dentro de la esfera, si no tuviéramos una esfera, si no tuviéramos una esfera maciza. Bueno, eso ya es un problema ya que no está dentro del sílabus, ¿no? Inclusive esto ya es algo de nivel ya. Es algo ya más avanzado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, el problema 8 sería la letra D. Solamente hay que recordar de que el campo eléctrico dentro de la esfera hueca es 0 y fuera tiene este valor, el que nosotros conocemos. Y que el campo eléctrico de esta esfera hueca se comporta, o en este caso, esta esfera hueca, mejor dicho, se comporta como si toda su carga estuviese en el centro. Eso es algo importante también de mencionar.
¿Ok? Muy bien, jóvenes. Problema número 1, problemas propuestos. La letra B. 2, la letra C. 3, la letra C. 4, la letra C. 5, la letra D. 6, la letra A. Y 7, la letra C. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense.